cosas que él quiere conseguir. De lo que vos analices de esa frase, que tenés que tratar de resumir y conjugar en algo, ¿no es cierto?, más pequeño ese enunciado, de ahí tenés que ver qué, digamos, terminología, qué conceptos emplea él en esa frase que enunciado, que sean medibles para que de la realidad que hoy tiene la empresa y de la que debería tener. Entonces, de ahí empezás vos a tratar de definir qué variables podrías tomar vos de la realidad, o que tenga el cliente ya información, o que se pueda obtener la información para así darles valor. ¿Está? Entonces, capaz que él dice aumento de ventas, dice nada más, bueno, entonces vos decís, bueno, esto va a manejar inventario, cantidad de artículos, o lo quiere a nivel de monto, cuánta ganancia tiene en plata. Bueno, eso se pregunta y en base a eso va a decir, bueno, ganancia actual, ganancia futuro, cuánto quiere ganar, o rendimiento, ¿no es cierto?, la diferencia entre lo que vendo y lo que me cuesta. Bueno, ¿tengo esa información para poder darme una variable así? Sí la tengo. Bueno, entonces la planteo esos parámetros para decir que le puedo dar valoración. Pero ellos tienen que ser cosas que realmente estén en el negocio para que yo les pueda dar valor, y no que sea un invento. ¿Está? Está. Ahora ya la tengo más. Bien. Entonces, de acuerdo al enunciado que él dé, ahí más o menos el enunciado, lo que él plantee, va a dar idea de qué posibles palabras dentro de esa frase son cosas que se pueden trasladar a números o que se reflejan en números. Bueno, esos números están en el negocio, tengo acceso, ellos llevan algo o lo pueden obtener al valor actual. ¿Cómo lo vamos a obtener después? Para saber, entonces yo ahí tengo que poner el parámetro para saber cómo se va a hacer la medición y ya dejarlo puesto. Entonces pueda medir en todos los momentos y hasta el final, para decir, mira, ha mejorado, todavía falta, pero ya hemos mejorado, estamos en este punto. Así. ¿Qué más me iba a decir? No, perfecto, era lo único que más o menos como que no tenía esa duda, si era un parámetro ya establecido o era un parámetro. No, ya establecido no. Capaz que alguno, justo en el enunciado de la frase, es como que quedan más claros. Me está transmitiendo, Matías. No, pero ¿a qué nos lleva esto? Siempre en estas cuestiones, así terminamos la cosa. Como el cliente va a hablar de su mundo y uno también se puede enganchar en hablar de esa forma o escuchar frases o comentarios que a nivel, digamos, de entendimiento, sí le encontramos una interpretación, ¿no es cierto?, en lenguaje natural. Pero hay que decir que si yo quiero ver que implementado una mejora en un negocio particular, no puedo quedarme en lo cualitativo o en algo que no es medible. Entonces eso nos lleva a que el enunciado sea bastante claro, porque después lo tengo que poner en valores. Entonces todo lo que sean ideas medio mágicas o enunciados que son muy débiles lo que decir, o cosas que me gustaría y no sé qué historia. ¿Has puesto el tema de los 100 más FX? Se sacarán y quedarán aquellas que realmente se puedan comprobar. Entonces, como decías, el cliente yo creo que con un sistema la gente va a estar, se va a sentir más a gusto trabajando en mi empresa. Y bueno, ¿cómo medimos eso? ¿Cuán a gusto está la gente? No sé, bueno, tenés una encuesta de la gente, del personal, bueno, ¿podemos llegar a hacer eso o es algo muy cualitativo, una cosa que no la podríamos trasladar a un número realmente claro de cómo medirlo, o que tenga influencia sí o sí del sistema, sino capaz que la persona me contesta una encuesta y es del estado anímico de esa persona en ese día, entonces no te escucho nada. No, todo pésimo. Está todo así, asá, entonces no es algo real, ¿se entiende? Entonces por eso uno trata de llevar a números, entonces cosas que trata de llevarlo a algo concreto para no engancharse en frases o en palabras que verdaderamente después dicen poco, o que uno le parece linda y las contesta encantado, o al que está haciendo el evento dice, no, quédate tranquilo que la gente va a estar maravillada con lo que no, es que queda en esa hoja. La interfaz es encantadora, va a ser muy sencilla, muy simple de usar, muy intuitiva. Bueno, son cosas que después eso queda en el portal de los olvidos, digamos. Si no hay un número que realmente indique eso, medio que vos no te podés arriesgar a decir, ¿verdad?, cumplimiento a todas tus expectativas, si no hay forma de que sepas después si las cumplí o no. Entonces también como un desafío para uno de decir, este es mi objetivo, esta es mi meta, y después saber verdaderamente cuánto he cumplido de eso. No, porque y todavía qué puede llegar a faltar o qué otras cosas más puedo yo incorporar para que realmente el objetivo mándalo, ya lo como yo de lo que él deseaba, si es realista lo que él deseaba, pero podamos seguir avanzando y alcanzarlo, o bueno, fibra multimodo, todo con mayúscula. Y
y de ahí no podemos más. Fibra multimodo está todo en mayúscula y tenés que ponerlo en... Ah, no, ¿Estamos claritos? me quedo callado entonces. Todo perfecto. Lee el WhatsApp. Buenísimo. ¿Alguien más quiere consultar alguna cosa? ¿Está todo bien? Están todos enmudecidos. Encima que no se los ve, todo parece que somos ahorrativos del ancho de banda, con lo cual está bueno, pero se quedan muditos también. A ver, vamos a hacer así. ¿Quiere que prenda la cámara, profesor? No, por mí si querés en short y aprovecha, no hay problema. Yo no prendo la cámara, no porque no me guste que me vean, sino por el ancho de banda. Mi hija también está tomando clase en este mismo momento, al igual que usted, entonces, ¿sabe qué? Los dos nos estamos peleando a ver quién, quién le gana al otro en el internet, entonces... Me mantengo ahí, digamos, tranquilo, que se pueda ver, que la clase salga. A ver si se ve si ustedes me dicen si ven la diapositiva. Sí, profe, sí se ve. Bueno, ahí como yo me cambio acá la diapositiva, los dejo de ver a ustedes, entonces cualquier cosa que tengan me frenan y me avisan, digamos. Bueno, ya ahora hoy empezaríamos, digamos, con el siguiente tema de ingeniería del software, que es el de especificación de requisitos de software, ¿no es cierto? Que por lo general se lo conocen en los términos como ERS, digamos. La mayoría conoce así por las siglas, ¿no es cierto? O en inglés, que sería medio intercaladito, digamos, sería ERE, SRE, o sea, al revés. Un poco de lo que hemos visto de CMMI, que ya la tienen claro, hemos visto que había desarrollo de requerimientos y gestión de requerimientos, depende del nivel. Y después creo que esta plaquita ya la hemos visto en otro momento, en el cual hemos planteado, digamos, las diferentes actividades que hay en un modelo de proceso de software, ¿no es cierto? Que tenemos actividad de gestión, donde va a estar la estimación, planificación, versión y calidad, que son temas que vamos a ver. Por otro lado, tengo las actividades de desarrollo, ¿no es cierto? Que análisis, diseño, la implementación ya y mantenimiento, que ustedes dentro de todo lo que han visto hasta ahora, y bastante, es el tema de diseño, han visto algo de análisis, obviamente, con Fanjul también, han visto diseño, el tema de implementación, o sea, de ponerlo en funcionamiento, codificar y llevar adelante las cosas, lo van a ver un poco y lo van a practicar más en trabajo de campo, ¿no es cierto? Quizá lo que es mantenimiento no lo van a tener en cuenta mucho todavía porque bueno, sería la evolución de un software que ya está implementado y en funcionamiento, ¿no es cierto? El ciclo de vida que ustedes han visto ya, el ciclo de vida del software, el ciclo de vida termina cuando el software se discontinúa o muere, ¿no es cierto? O pasa, o hay una gran diferencia de versión a otra, con lo cual uno cayó y ya quedó solamente la versión que está nueva, con lo cual de eso quizás ya han visto en algunas materias, digamos, como el mantenimiento, ¿no es cierto?, correctivo, y por ahí yo menciono cosas, ¿no es cierto?, cuando hay errores, o adaptativo, mejorativo, que hay diferentes tipos de mantenimiento, pero digamos un tema que no, que es como más para después una etapa de cuando ya está construido el software. Y después siempre tenemos actividades de apoyo que apoyan a todas las demás, haciendo cosas como, por ejemplo, evaluación, documentar y, como dice ahí, adquirir información, ¿no es cierto? La adquisición de información, siempre la captura de datos y cosas de fuentes que estén escritas, ¿no es cierto? De que haya divulgación, de material que tenga una empresa, etcétera. Entonces yo necesito, para poder entender un problema o la problemática de ese cliente en particular, que él me la está comentando, me la está enunciando, por ahí tener sustento en papel o buscar cómo se hace o normativas que hacen esa actividad económica, regulaciones, etcétera, para poder entender mejor el negocio y comprenderlo con precisión. Y por otro lado, obviamente yo trato de documentar. ¿Por qué? Porque documento para saber cómo ha ido evolucionando, qué es lo que he ido haciendo en este proyecto, en este proceso constructivo, para si tengo que volver a hacerlo, repetirlo, mejorarlo, tengo el sustento documental de que me puede
dar un panorama, un vistazo de qué cosas hice, dónde puedo haber cometido errores, cómo mejorarlo, etcétera. Y la evaluación también porque es constante. Constantemente estamos evaluando, monitoreando que las distintas actividades estén. En este caso particular, lo que es especificación de requisitos de software, está comprendido dentro de las actividades de análisis. Una de las partes, quizá una de las primeras, digamos, porque es la que va a dar sustento a todo lo que va a venir después en el proceso de construcción del software. El punto de partida. Entonces, como es el punto de partida, si ustedes ven estos enunciados que yo les pongo acá, digamos, es una de las partes más atractivas. A algunos les gusta más lo que es desarrollo, lo que es ya codificar, lo que es hacer la parte de calidad, lo que es prueba, o quizá el diseño, gente que sabe mucho de la arquitectura, de software y cómo estructurarlo de la mejor manera, cómo repartir las cargas, cómo ver de que se haga esto con paralelismo, que se pueda hacer de tal o cual manera, etcétera, y bueno, y con qué tecnologías posiblemente. Y hay gente que se apasiona más por el contacto inicial, digamos, como en el planteamiento de las ideas. Y si nos ponemos a ver, es verdad, lo más difícil que tiene un sistema de software es esto, es decir, o entender qué es lo que yo necesito hacer. Porque pues, se plantea una idea, pero bueno, ¿cómo lo resolver? ¿Cómo implementas tecnología en este caso en particular o para esta problemática en particular? ¿Qué me está queriendo decir esta persona? ¿Realmente querrá esto o no? Entonces hay muchos interrogantes, con lo cual hacen que esta actividad sea la más compleja de todas, al margen de que por ahí lo voy diciendo, si yo adelanto por ahí conceptos de lo que puedan decir la, estas transparencias, no hay problema, digamos, después ustedes tienen para volver a releerlas y verlas en detalle o en otro orden. El hecho de interactuar con personas, obviamente eso lo lleva a hacerlo complejo, el tema de que uno empiece a interactuar en muchos casos como si fuera psicólogo, digamos, todo el tiempo con personas para un lado y para el otro, para el lado del cliente y para hacia el lado de mi empresa que construye o mi equipo, ¿no es cierto?, de proyecto que también está conformado por personas y que hay que traducirlo, transcribirles lo que este cliente nos ha ido planteando. Entonces, al ser la etapa más compleja y es la que da la idea de lo que tenemos que resolver, si esa idea está mal planteada, es lo peor que nos puede pasar. O sea, encima es eso. Es la que más puede afectar, ¿no es cierto?, el desarrollo que yo haga, el sistema que yo genere, porque si yo he entendido mal un requerimiento, entendí mal una necesidad y la estoy resolviendo de una manera que no corresponde, o estoy haciendo otra, realmente al final el cliente no obtiene lo que verdaderamente quería. Entonces afecta muchísimo al comportamiento del sistema hacia adelante. Y al tener esa particularidad, depende cuánto yo haya avanzado o haya ahondado en el proceso constructivo, se puede volver muy difícil, como dice ahí, de rectificar. Después, en muchos casos, capaz que va a ser desechar algo para empezar de cero con otra cosa, cambiar radicalmente lo que se había pensado resolver o ver que me faltan cosas para poder verdaderamente avanzar. Entonces, tiene una sensibilidad importante en este proceso constructivo, los requisitos, por eso dice que son verdaderamente un problema. Trasladado esto, digamos, que se plantea y por el estado en el que está esto inicialmente en un proyecto, hay muchas publicaciones que dan, digamos, o dan sustento a este enunciado, es decir, que esto es complejo, es problemático, cuestiones de cómo resolverlo. Y bueno, si ustedes buscan en la web van a ver que se encuentra un grupo que se llama Standish Group, que hace un Chaos Report cada 2 años, por ahí más, qué sé yo. Entonces, un grupo de gente que analiza un volumen importante de proyectos que van pasando en el transcurso de los años que evalúan y van generando determinada información o métricas que indican el estado de situación de esos proyectos, cuáles son las problemáticas que tienen, etcétera, como que, como decir, hago la evaluación de múltiples situaciones que están pasando y de esa observación puedo quizá aconsejar o mostrar, mira, todos están fallando en estos puntos, tenga usted cuidado en un proyecto que encare, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven ahí, yo les he puesto algunos de los valores por ahí que se plantean,
que algunos son bastante curiosos. Ustedes ven el gasto anual en proyectos de software de Estados Unidos de 250.000 millones de dólares que están invertidos en unos 175.000 proyectos, de los cuales el 31% van a ser cancelados. Digamos, son ideas que se han planteado, se ha invertido dinero, no era lo que verdaderamente se pretendía, con lo cual no han llegado a buen puerto y se tienen que anular esos proyectos y quedan truncos. Por otro lado, hay un 52% que va a costar 190% más de lo que teníamos estimado. O sea, es una barbaridad, casi el doble. ¿Estamos de acuerdo? De lo que uno tenía planteado como inversión, va a tener que invertir para quizá decir que llega a tener el proyecto que quería. Y ahí, bueno, agrego otros más, cuánto ganan el gobierno, la agencia de gobierno, que las empresas, cuánto van a tener que pagar más, porque había estimaciones que se excedían. Solo el 16% va a ser finalizado en tiempo y dentro del presupuesto, pero miren, va a tener un 50% menos de los requisitos que se habían planteado. Entonces, hemos dicho, yo quiero hacer una casa de 250 metros cuadrados. ¿Cuánto me va a costar? El arquitecto me dice, te va a costar 10 millones de pesos. Y la va a tener en octubre. Perfecto, nos encontramos los dos en octubre. Los 10 millones de pesos, él no me pidió un mango más, pero cuando vengo a mi casa tiene 120 metros cuadrados. No tiene los 250 que habíamos pactado, entonces me quedo sin algunas habitaciones, me quedo sin espacio común, lo que fuera. ¿Mm? Entonces, eso es ahí. Por eso también, si ustedes ven de esta información que es constante y va pasando, y pongo alguno más, 45% de errores tienen origen en los requerimientos, porque la etapa más compleja, y por lo suerte algunos se pueden subsanar o no al corto plazo, que ya lo vemos después, pero la mayoría tienen problemas que se especificó mal o no se hizo una especificación, sino que se comenzó con el proceso constructivo directamente sin haber hecho un análisis global de todas las problemáticas. También de todas estas situaciones que se ven, se observan y de las que hay esta retroalimentación para ir pensando, es lo que ha llevado también en muchos casos a ir mutando, ¿no es cierto?, a otro tipo de metodologías que sean más dinámicas, que me permitan enderezarme más rápido, focalizarme de nuevo más rápido en algo que estoy haciendo y, y no esperar tanto tiempo antes de corregirlo, rápidamente estar con contacto con el cliente, poder adaptarme a esos cambios o a esas nuevas necesidades o a algo que me quedó pendiente. Y por supuesto que también ha llevado que el modelo de facturación, el modelo de venta de algún servicio sea más ya a nivel de servicio y no a de un software completo, salvo que yo tuviera un enlatado y lo venda, ¿estamos de acuerdo? Pero si no, mucho se ha mutado en este tema también a decir de acuerdo a la cantidad de horas invertidas para poder llevar adelante o resolver esta cuestión de negocio, eso es lo que yo te facturo. ¿Está? Que ya quizás otras profesiones lo hacían, ¿no es cierto? Esto más que nada tiene su origen, ustedes han visto, más en Estados Unidos, etcétera, por ahí de ahí se ha empezado a hacer las cosas de esa manera y ya después se disemina para todos lados, pero mucho se ha tomado en otras profesiones que ya lo tenían, como por ejemplo abogados, etcétera. Ustedes han visto que empresas de abogados facturan los honorarios por las horas que han invertido en tales cuestiones de una empresa, asesoramiento, etcétera, de acuerdo a lo que se le haya ido pidiendo. Entonces la facturación no es algo fijo, sino es algo móvil, depende de las cosas que se hayan resuelto y el tiempo invertido de un conjunto X de profesionales abocados a dar una solución. Lo mismo se ha ido trasladando hacia esta área, lo cual es que, bueno, es beneficioso por el hecho de decir yo todo lo que trabajo y todo lo que invierto se me retribuye por eso. ¿En dónde se me genera el problema? En cómo empiezo a dar respuesta de el tema de estimar, evaluar o decir un monto. Bueno, lo mismo tengo que hacer una estimación lo más cercana a la realidad, estudiar absolutamente todo y tratar de dar un bosquejo global y decir los tiempos y los montos van a estar en el orden de aproximadamente tanto, ¿no es cierto?, con un más menos algo de diferencia, pero no puedo decir, no, mira, empecemos esto y yo te voy a ir cobrando únicamente y después nunca voy a saber cuánto me va a terminar saliendo. ¿Mm? Entonces, lo mismo, empecemos a hacer mi casa, bueno, de acuerdo a las horas de albañiles, yo voy pagando, bueno, tantas horas pago tantas horas, ¿verdad? Bueno, en algún momento capaz que me quedo sin presupuesto, ya pasó cuánto tiempo en mi casa
Sí, levanto las paredes, tengo eso, me falta una parte del techo, me falta una parte del otro y ya no tengo para invertir. O no he podido salir a tiempo con esta solución en el momento en el que lo necesitaba, con lo cual se me complica también el asunto. Entonces, por un lado, son beneficiosas estas metodologías y cosas para la adaptabilidad, pero por ahí me hacen complejo, o se hace complejo también el dar números y certezas, digamos, de decir yo me voy a embarcar en esto y, y lo puedo hacer. Sería, haciendo otra analogía, lo mismo que ustedes vayan a una concesionaria y digan quiero tal auto. Bueno, perfecto. Empezá a pagar este plan de ahorro que vale tanto la cuota. Bueno, pero no sé cuántas cuotas van a ser. Capaz que en algún momento te cambiamos el valor de la cuota y una vez que no sé de qué manera determinemos que has pagado el 100% del auto, te lleva el auto. Ustedes creo que no se arriesgarían a eso, digamos, ninguno. Empezaríamos, digo, pues si ya no tengo, ¿qué hago con lo que ya hice? Bueno, me van a entregar la mitad del auto y con la mitad del auto, ¿qué hago? Capaz que yo lo necesito completo, no una parte. No, lo mismo en esto. ¿M? Tengo que ver de poder llegar a afrontar el todo y tener la totalidad del software operando para que esté el cliente conforme y pueda llegar adelante su negocio. ¿M? Otro tema, digamos, es cuando yo no hago o no hago uso de una especificación de requisitos, ¿no es cierto? O si la utilizo mal, porque yo también puedo decir, hago especificación de requisitos y después la verdad que el documento que escribió un bochorno es muy poco claro, no dice absolutamente nada. ¿Qué nos puede llegar a pasar eso? Que el sistema obviamente no cumple lo que el usuario esperaba, o sea, no satisface su necesidad. Entonces realmente no puede operar, no puede resolver todas las cuestiones que él tiene día a día para hacer, o lo ha hecho inclusive más complejo, o no puede volver a traer cosas, o es más incómodo. En algunos casos, obviamente, hay que tener en cuenta que la comodidad o incomodidad realmente sea con base sustentable, o sea, que tenga fundamentación. ¿En qué sentido? Una persona puede sentirse incómoda de que cada vez que genera alguna transacción, para poder deshacerla, tiene que seguir una serie de pasos. ¿Por qué? Porque no está permitido que haga y deshaga como le gusta, como lo había hecho antes en papel, digamos, capaz que era rompe un papel y hace otra cosa. Bueno, eso hay que saber que es que es una, digamos, una insatisfacción, pero no es contra el sistema, sino es que, bueno, el sistema encorseta en el sentido de que va a exigir de que todas sus operatorias se hagan de una manera adecuada, siguiendo los pasos correspondientes, etcétera. Ustedes, si saben, calculo que sí. Cuando uno hacía antes una factura a mano, supongamos, agarraba un talonario, calculo que ustedes lo han visto alguna vez, seguro, un talonario de factura, ¿qué ponía? Un papel carbónico, escribía, te factura vos, Fernando Nubé, 1.000 pesos por servicio, no sé qué cosa, 1.000 pesos, le daba la factura. Fernando me dice, no eran 1.000, habíamos arreglado 950 pesos. Bueno, perfecto. Yo venía, le pedía que me devuelva la factura, la ponía de nuevo en el talonario, la tachaba así, le ponía anulada, la abrochaba, agarraba una factura que le seguía en el talonario y ponía otra factura y le hacía por 950 pesos y le entregaba. Y se acabó el asunto. Después ya no. Ya cuando ya empezó a pasar la factura electrónica, u otro tipo de facturación, ¿no es cierto? Decía, bueno, yo te hago la factura. Ahora para deshacer esa factura no es que yo digo anulada. Tengo que agarrar y decir, no, te tengo que hacer una nota de crédito por los 1.000 pesos. Esa operación deshace la factura. Y luego debo de volver a facturar lo que está. Entonces me ha hecho que el empleado, que era algo sencillo que decía antes, escribo en el talonario, me equivoqué, tipié mal, si todavía no le doy al cliente, tenía la opción yo mismo de tachonearla y después seguir, ahí se me acabó el baile, ya no puedo. Si ya escribí, ya listo, ya fui. Entonces para deshacer tengo que hacer otra operación. ¿Es más engorroso? Sí. ¿Es más prolijo? Seguramente. Hace que la gente esté más pendiente de lo que verdaderamente hace y que no se preste a que puedan hacer cosas que no corresponden, o bien tener esa libertad del decir, esto total, agarro la hoja, pongo anulado, qué sé yo. Después hago otra factura y no hay ningún problema. Entonces, no.
También, ¿a qué? Obviamente también se ha hecho por cuestiones de tipo legal, estamos de acuerdo, yo le hacía una factura, de nuevo a Fernando, por más que no lo quiera toda la factura hacerle a él, pero yo agarro y decía, le hacía una factura a Fernando, y yo sé que Fernando nunca retiraba la factura, porque bueno, él siempre venía a comprar, nunca retiraba la factura, entonces yo registraba factura a Fernando en 1.000 pesos, Fernando me pagaba los 1.000 a mí. Yo nunca se pedía la factura que él se la lleve, entonces agarraba la original y duplicado que yo tenía, le metía anulado. Hacía de nuevo la factura a Fernando y ponía 800 pesos. ¿Y qué pasó? Me quedaron 200 pesos en el bolsillo a la persona que hacía la factura. Y el dueño del negocio, cuando venía a ver, tenía la factura anulada, tenía la otra. La caja cierra, sí, porque estaban los 800 pesos. Ahora bien, si el dueño nunca se encontraba con Fernando, o si había forma de darse cuenta que la factura, ¿por qué va a facturar 800 algo que verdaderamente cuesta 1.000? ¿Mm? No se daba cuenta, entonces había un ingreso de dinero que iba al bolsillo de alguien y no donde debería ir. De esta otra manera no pasa. Y inclusive ahora, con la nueva incorporación en la facturación electrónica, ya ahora AFIP, si yo hago una factura, hago una nota de crédito, que antes lo exigían en algunas situaciones muy particulares, ahora no, yo te hago una factura a vos, te tengo que hacer una nota de crédito o te tengo que hacer una nota de débito porque te cobro de menos o hay alguna cosa que hay que cobrar de más, me exige que la nota de crédito o la nota de débito diga contra qué factura se corresponde esa nota de crédito, esa nota de débito. O sea, ya me pide la vinculación entre ese comprobante y el otro, para que se sepa, eso es algo que existía. ¿Qué obliga eso? Que si yo te hice una nota de crédito sobre esa factura, el día de mañana que quiera hacer otra nota de crédito y vuelva a poner esa factura, ya hay dos notas de crédito vinculadas al mismo comprobante. Y a la larga, si entre los notas de crédito superan el monto de la factura, van a saber que algún problema o alguna cuestión está. Y también en el caso de gente que abusa facturando y después hace nota de crédito, entonces hace jugar el IVA en un mes, en otro menos. Entonces, bueno, cada vez se va cerrando más el círculo. ¿Está? Un poco para que se entienda como ejemplo. Digamos. Entonces hay procesos que se hacen y que al usuario quizás no lo satisfacen, pero es una cuestión necesaria. Ahora bien, si ya no satisface porque verdaderamente no cumple de permitirle a él hacer su trabajo cotidiano de una manera adecuada, ahí sí estamos en un grave problema. El otro tema de si yo no tengo una especificación o la uso mal también, sea que puede provocar que no haya acuerdo entre ambas partes, porque, digamos, el documento de especificación de requisito o esta especificación lo que pretende es decir, aquí están las necesidades de un lado y cómo las vamos a resolver. Entonces, un punto de contacto entre las dos partes, todo lo que una parte ha planteado y que la otra ha escuchado y ha interpretado debe estar ahí. Entonces sabemos que todos nos remitimos a ese lugar para saber que todo lo que hemos charlado está y que se va a incorporar y se le va a dar una respuesta y de tal manera. Entonces eso genera acuerdos. Si yo no tengo un documento así o redacto de la forma que se me plazca y no tengo ¿cómo se llama? El registro mal escrito, bueno, no, ¿cómo voy a tener ese acuerdo entre las partes? Empezamos con eso, no, yo te he dicho tal cosa, no, vos me has dicho que era así. No, 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 pero vos me has dicho en un momento que era blanco. No, no, cuando vos has dicho blanco, te me pregunto, ¿estás seguro que es blanco? Vos ya empezás a decir, bueno, puede ser no tan blanco, puede ser gris. Hasta que hemos todo definido, entonces nos quedamos entre las palabras de las personas y como ustedes bien sabrán, ¿no es cierto? O la frase que han escuchado 1.001 vez, eh, a las palabras se las lleva el viento, digamos, o sea, lo que está escrito es ley, o no sé si es ley, pero por lo menos da una posibilidad de decir, mira, esto sí, hemos convenido los dos de esta forma, entonces, ¿qué mejor manera de tenerlo por escrito para decir a qué nos comprometemos cada uno y que verdaderamente se cumpla esa situación y estemos de acuerdo? ¿Mm? Por otro lado, si yo no tengo esta información de decir dónde están también todas tus necesidades y yo el acuerdo mío de resolverla y de esta manera, ¿cómo después, cuando yo ya tenga un software implementado o funcionando o lo vaya liberando, puedo decir lo que te he ido liberando o lo que tenés andando realmente cumple con lo que vos me pediste?
si no tengo nada que diga que me pediste por escrito, ¿no es cierto? O registrado. Entonces, este documento también permite eso, poder hacer esa demostración. Y en el caso también de que no haya todo por boca, por palabra o hemos escrito mal, capaz que termino gastando tiempo, recursos, dinero, etcétera, en construir algo que verdaderamente nadie lo necesitaba, nunca nadie lo pidió, y bueno, pero ya lo hice y queda en algo construido que verdaderamente he gastado recursos, tiempo y quizá costo mío, ya que era algo hecho para que no, para un inservible, digamos, algo que va a estar ahí en el rincón de los recuerdos y no se va a usar. Entonces, es importante, digamos, tener, sabiendo que siempre va a haber cambios y cuestiones, pero tratar de ir gobernándola de la mejor forma para anticiparse a estas situaciones y no poner recursos a hacer cosas que no corresponden. Por supuesto que por ahí siempre uno va a tener en un proyecto o en desafío cosas que está haciendo eh, inservibles. ¿Y en qué sentido? Porque lo digo por experiencia propia. Digamos. Las decisiones, digamos, de gerencia alta o del que toma verdaderamente las decisiones, puede tener en algún momento una necesidad de decir, demos respuesta a esta situación, me parece adecuado que hagamos un desarrollo para resolver este caso particular, para captar esta información, para no sé qué cuestiones, y al tiempo que se empezó a hacer el desarrollo se ve que verdaderamente no, no era una cuestión tan importante para el negocio o para la actividad, o ha perdido interés por algo o alguna otra decisión por otra parte y se termina no necesitando esa solución y bueno, pero ya uno ya construyó y la solución está. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia con lo que yo les planteaba recién? Está la decisión de hacerse, estamos de acuerdo las partes, yo construyo en base a tu decisión, si ya después esa decisión cambió por X motivo, lo que fuera, y verdaderamente no se va a usar, va a ser un módulo inservible que va a estar o desaparecerá, bueno, me parece perfecto, es tu decisión no usarlo, pero el costo mío se tiene que pagar, yo lo hice, es lo mismo que yo venga, arreglo con el pintor, pintame esta pared, de color blanco, porque a mí me gusta blanco. Bueno, yo compro la pintura blanca, el pintor compra la pintura, empieza a pintar, pinta blanco, llego después a mi casa cuando está pintado en blanco y ya vengo con mi hermano y me dice, mi hermano, uy, la verdad, ¿para qué pinto blanco? No te has dado cuenta, no sé cómo, uy, tenés razón, debería haber sido gris. Bueno, no, pintemos gris encima. Bueno, ¿qué pasó con el blanco? Se desperdició porque yo le decía al pintor, no te voy a pagar por pintar en blanco, no te voy a pagar la pintura blanca. No, sí, ahí sí. Ya la diferencia es, si yo he dicho pintarme, yo no sé si en blanco, gris, la verdad, bueno, yo creo que sí, me parece que el gris va a ser el mejor color. Y él se quedó con mi palabra, que yo decía primero blanco, y se mandó a pintar blanco, y el responsable es él. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Bien, todo lo demás están mozzarella. Bien. Siguiendo con esto, digamos, si uno trata de darle como un costo en peso, digamos, un peso, ¿no es cierto?, al tema de que yo tengo que reparar o corregir, vendría a ser esta reparación, ¿no es cierto?, corregir algún problema o algo que esté mal interpretado en la especificación de requisitos y, lo tengo, y me doy cuenta en etapas que no son en esas, sino más adelante, ese costo de reparación, si ustedes ven acá en esta grilla, y se eleva una barbaridad. O sea, si yo estoy en la misma etapa donde estoy construyendo los requerimientos y me doy cuenta del error y lo subsano en el momento, mi costo de reparación es 1 o 2. Si ya lo descubren cuando ya he diseñado algo sobre ese requerimiento, ya el costo es 5. Si lo estoy codificando, el costo es 10. Si ya hay prueba, es 20. Si ya está funcionando y ya estoy en mantenimiento, el costo es 200 de rehacer, de reparar ese daño que inició cuando, en la etapa del requisito, o sea, comenzó aquí, al comienzo, por eso el costo se eleva tanto. Si el costo este, ustedes
está puesto en valores así como nominales, pero hay que decir, bueno, si esto me lleva, supongamos, 1 o 2 horas por una persona repararlo, bueno, ¿cuánto vale la hora de esa persona? Bueno, 500 mangos. Entonces esto será 500 o 1000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, no, en el segundo ya es 2500. Y ya después pasa 5000. Y ya pasa 10.000, 25.000 y así. Entonces voy viendo el costo. ¿Por qué? Porque el costo aumenta por el hecho de que yo tengo que rehacer desde la etapa 1 lo que hice mal. O sea, yo acá llegué con algo que está mal hecho, vuelvo a la 1 poniéndolo bien y tengo que pasar por todas las etapas haciendo bien ya esa actividad que desde el comienzo la hice mal. Entonces, como volver a hacer el proceso completo, por eso el costo se dispara tanto y hay que tener de tratar de determinarlo o de tratar de subsanarlo en etapas tempranas. ¿Está? Otro tema que tienen los requerimientos, obviamente, o toda esta etapa, son los cambios, digamos. Que el cambio ya sabemos que es inevitable, siempre está. Entonces ahí tienen un poco una gráfica como para mostrar cuáles son los factores que pueden llevar a generar cambios dentro de un proyecto. Si ustedes ven, uno de los que más, ¿no es cierto?, manda es el deseo de usuario, que dice 13%. El deseo de usuario es que cada vez que me entrevisto con alguien, con una persona que usa el sistema, cada vez tiene una idea distinta, quiere otra cosa, agrega esto, le parecería mejor lo otro. Y bueno, ya como hay algo que se va haciendo y está, y siempre quiero más, y un poquito más, y si a esto le haces esto, y si acá se toca tal cosa, acá, entonces parece que es o que fuese interminable. Entonces hay que ver de qué manera uno, con qué cintura, ¿no es cierto?, puede ir haciendo que esas consideraciones o esas cuestiones tengan un freno en un determinado momento. ¿Para qué? Para comenzar. Después, si el cliente quiere ir implementando mejoras sobre eso, es factible. Yo toda mejora la puedo hacer, toda ampliación la puedo hacer, son horas más que se facturan, es lo que está. O sea, no hay problema. El tema es, primero, tener ya una primera definición para poder decir, yo arranco, ¿no? Que desde el vamos ya esté todo tan movidito que no me da lugar a que pueda dar el primer paso de avance. Otra cuestión que genera cambio es esta, la que dice 12%, que son especificaciones y requisitos que estén incompletos. ¿Por qué? Porque si no tengo completitud en lo que se me está pidiendo o en lo que yo registré, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante la construcción, y bueno, va a estar constantemente cambiando la especificación por el hecho es de que la voy a tener que seguir agregando cosas, refinando hasta que tenga un punto adecuado cada requerimiento para poder decir que se construya, porque quiere decir que ya está cerrada la idea y se puede avanzar. Entonces, esos cambios también generan cambio en el proyecto. Otro de los que viene después, si ustedes ven que también está en 12%, que los requisitos sean cambiantes. Uno era que era incompleto y otro que eran cambiantes. O sea, incompleto es que me falta info y tengo que ir y pedir y recabar más cosas hasta que lo cierre. Y lo otro es que, bueno, un día se dijo blanco, al día siguiente puede cambiar a negro o puede cambiar a gris. Si hay distintas personas que interactúan hasta que se llegue a un acuerdo. Si yo tengo un plan que no es realista, también voy a tener que cambiar un proyecto personal o los recursos que yo involucre no tienen los recursos que sean adecuados para llevar adelante la actividad que tienen que hacer, ¿no es cierto? Esto es un 6% y después yo no tengo la capacidad tecnológica adecuada para llevar adelante el proyecto, también es un factor que produce cambios. Por el otro lado, digamos, las cosas que producen éxito, y si ustedes ven, la primera tiene guarda relación con la otra, digamos. Si participa el usuario es muy beneficioso en un proyecto. ¿Qué tiene de complicado en contraposición? La que decíamos acá, los deseos del usuario. Cuando más participa el usuario, más propenso a escuchar deseos, cosas que se quieren. No, ahora hagamos esto, fíjate acá, corregirle esto. No, todavía no sé si así, me gustaría de otra forma. Y no me cierro las cuestiones. Entonces, hay que hacer un 50 y 50. ¿Ya? Hay que ver en qué momento paro, pero mira, esto va a ser así acá. Lancemos así, cosa que ya tengamos algo de información y después lo podemos ir haciendo crecer. Pero necesitamos como un punto de partida, ya un cierre hasta ahora y después se puede mejorar, se puede mejorar. Se puede crecer, se puede crecer. ¿Ah? Pero por lo menos tengamos definida la idea núcleo
que vos necesitas, la que no va a ser cambiante, la que sí o sí tienen que estar, y las otras cosas que aún le faltan definición o cosas las podemos ir viendo después, pero comencemos. Otra de las cosas que da éxito en un proyecto, que ya también lo mencioné en la mención del proyecto de software, es el tema del soporte, con el soporte de la administración ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Que todas las cabezas de la empresa, los que están involucrados en esa compañía, en esa empresa, que del cliente o los que van a participar del proyecto con rango de toma de decisión, estén involucrados en el proyecto. Porque si esas personas no se involucran, obviamente el proyecto no avanza, no dan participación a las personas que están debajo de ellos, no les dan las órdenes de que participen, no les plantea que compartan en documentación con nosotros, que participen de reuniones, que hagan esto, lo otro, o lo que sea. Entonces, siempre que el alto mando esté conforme, de acuerdo, quiera llevar adelante el proyecto, sea su objetivo que se realice, y el proyecto tiene muchas posibilidades de tener éxito. ¿Tá? Que los requisitos sean claros también es un factor importante para el éxito de un proyecto. ¿Por qué? Porque lo que está planteado ahí o plasmado ahí es comprensible y entendible por el equipo del proyecto. Entonces tenemos claridad de saber cómo determinadas necesidades planteadas por el cliente las he podido interpretar y le voy a poder dar una solución desde el punto de vista técnico, tecnológico, que resuelva esa situación o que dé el beneficio, porque no es algo problemático, sino una necesidad de mejora, por ejemplo, o innovación en su negocio, bueno, que se va a poder dar sustento a darle solución a eso. Si ustedes ven en esta gráfica, eh, se plantean cuáles son los problemas que existen en el desarrollo de software. Si ustedes ven abajo, van a ver distintas fases o distintas actividades, ¿no es cierto?, que se llevan adelante en el desarrollo de software. Por un lado tenemos la especificación de requisitos primero, la administración de esos requerimientos, hacer documentación, el software y las pruebas que tengo que hacer, actividades de administración del proyecto y codificar, ¿no es cierto? Escribir código, que sea la parte de programación, por ejemplo. Si ustedes ven cómo evoluciona la gráfica, la especificación de requisitos de software es un problema mayor para el 50% de los proyectos que se analizan. Para un 35% de esos proyectos un problema menor y solo el 15% dice que nunca es un problema la especificación del requerimiento. Con lo cual ustedes ven que la gran mayoría, la mitad en este caso, dicen que es un problema mayor, pero si vemos entre los dos, entre el problema mayor y menor, ¿no es cierto?, estamos en un 85% que plantean que la especificación del requerimiento es un problema, por lo medio o grande. Y a medida que voy bajando, ¿no es cierto?, en etapas que tienen menor, si se quiere, cantidad de inteligencia y mayor de trabajo repetitivo, de trabajo de traducción de cosas hacia un lenguaje, digamos, más de alto nivel, como es el lenguaje natural de las personas, y un lenguaje que es mucho más específico, más centrado, es totalmente al revés el dibujo de las barras. O sea, el azul plantea que el problema es mayor, es casi un 6%. Y entre el problema menor y el nunca es un problema, es todo lo otro. Con lo cual, si ustedes ven, tienen un 45 y un 40%, casi un 95% dice así, un 94% nunca es un problema menor. Y el problema mayor en el código es solamente un 5, un 6%. Entonces, ves que las tareas que son más de menor contacto con personas y mayor contacto con la tecnología, no digo que sea repetitiva, pero hay menos uso de inteligencia si los pasos anteriores están resueltos, porque la lógica está armada, es transcripción de la idea, es conocer de la tecnología, por supuesto, son recursos bien especializados que saben cómo llevar adelante, concretar la especificación, el diseño que se hizo para que algo sea funcional, pero es una actividad que no debería ser para nada problemática, sino las otras sí por el hecho de que, de que no intervienen con personas, digamos.
al intervenir entre personas y cosas, la situación se complejiza aún más. ¿Vamos clarito hasta ahí? Sí, profe. Nico, ¿estamos bien o no? Sí, profesor. Ahí está, ahora habla bien ahí, ya esperaba el mensaje. Es que estaba en el router, Yo. profesor, por eso iba en auto, no podía tocar el celular, porque es peligroso. Ah, está bien. No, por supuesto, hubiera avisado antes que iba manejando. Y no preguntábamos nada. ¿El resto, todo bien o no? Todo bien. Todo bien. Así es, profe, todo bien. De 10, oye, bueno. Seguimos entonces, vamos avanzando. Si ustedes ven, este gráfico también es bastante alentador por el hecho de que se acuerdan cuando decíamos que si yo genero inconveniente en la especificación del requisito, el costo de solucionar o de reparar un error que yo identifique que cometí en esos requisitos a medida que evolucionaba en el desarrollo, el costo se iba haciendo bastante más elevado. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos del 1,2 al costo hasta el 200, que era gravísimo. Ahora, por otro lado, se observa que el 74% de los errores que yo cometo en la especificación del requerimiento, ¿dónde los identifico, dónde los detecto? En esa misma fase. O sea que el 74% de los errores son los que tendrían, digamos, de esos errores son los que tendrían un costo de 1 o 2, del menor costo, digamos. Mientras que un 4% serían los que tendrían un costo de 200 veces. Un costo de 200, porque recién los detecté en la etapa de mantenimiento, que sería lo peor, porque ya es al final, ya cuando está implementado el software y ya está en producción, le están dando. Y recién ahí hemos caído en cuenta que la solución que se brindó no era lo que verdaderamente se necesitaba y era que nace de un requerimiento que estaba mal redactado y no era preciso en lo que se pedía que se haga. Entonces, por suerte, digamos, tenemos que en las primeras etapas, si ustedes suman la del 74 con la que sigue, que es el diseño preliminar, que estábamos 1, 2 y hasta costo de 5, por ahí, bueno, tenemos casi, digamos, si queremos ser bueno, el 80%. Con lo cual, si uno mejora ahí, o quiere decir que hay bastantes controles en esta etapa, podemos llegar a evitar a tener costos muy elevados de reparación o por detección mala o tardía de errores en esas etapas. ¿Tá? Ahora, pues siempre es bueno tener algunas definiciones o en cuenta cosas que algunas las van a encontrar con similitud o parecida a las que hemos visto en CMMI, ¿no es cierto? Depende quién da la definición, si la da el IEEE o la da el 6 con el CMMI o todo, pero más o menos todos tienen una visión particular o semejante, digamos, de a qué estamos haciendo referencia. Obviamente a la expresión de requerimiento en algunos casos se la considera como una ingeniería del requerimiento. O sea, hay gente que se especializa demasiado en esta área y hay carreras de ingeniería de requerimiento, digamos, como pueden ser en este caso, no una ingeniería como la que conocemos nosotros, la que son, viendo ustedes, ingeniería informática, o sea, no una carrera de 5 años, sino carreras más puntuales, que es como una especialización en estos temas, ¿está? O son ingenieros en tal cosa y se han especializado en requerimiento, entonces salen con determinadas titulaciones que apuntan a eso, digamos. Que no está mal, pero para mí siempre es mejor el conocimiento amplio y después uno puede perfeccionarse en algún tema particular y siendo así tiene mayor nivel de conocimiento de posibilidad de abarcar diferentes temáticas o problemáticas o áreas. ¿Mm? En este caso, la ingeniería de requerimientos, que vendría a ser, siempre que hay ingeniería, o que se le pone el término de ingeniería, es porque quiere decir que hay algún método, ¿no es cierto?, que se aplica, alguna técnica para llevar adelante la actividad, y esos métodos y técnicas que me tienen que dar a mí o me tienen que permitir, por un lado, descubrir, ¿no es cierto?, descubrir es darme cuenta cuál es el requerimiento, cuál es la necesidad, eso es descubrir, sacarlo a la luz, verlo, que el cliente lo diga, lo exprese, o la persona que tiene la necesidad lo exponga, lo haga explícito, ¿no es cierto?, a ese requerimiento, o uno lo pueda explicitar de alguna forma para tenerlo ahí y descubrirlo,
luego de descubrirlo, documentarlo y una vez documentado, mantenerlo. Mantenerlo porque sabemos que hay cambios, cuestiones que van pasando a lo largo del proyecto o en la misma etapa inicial, situaciones que van cambiando y que no son controlables por nosotros, sino que las cosas evolucionan en base a cómo necesitan también. Entonces yo tengo que hacer un mantenimiento de ese requerimiento para este sistema. Y hacer esto de forma sistemática y repetible es lo que lo hace de ingeniería. O sea, yo aplico estos métodos y técnicas de forma sistemática, es decir, cada vez que debo de hacerlo, lo llevo en los pasos, cumpliendo los pasos, la metodología que se me indica, la secuencia, y el ser repetible es porque si yo siempre he seguido esa sistematización de cómo hacerlo, si se me plantea de nuevo el problema o viene alguien a auditar y ve el problema, puede repetir la experiencia y debería obtener el mismo resultado. Entonces, por eso es repetible. Ahora bien, viendo lo que es la ingeniería de requisitos, que es cómo llevar adelante el método, ¿no es cierto?, la práctica de hacerlo, cómo hacer ese proceso, definir qué son los requisitos. ¿Qué son los requisitos? Hay muchas definiciones. Una por ahí de las definiciones que quizás si ustedes la leen ahí, van a decir, bueno, no sé si es embretada, no es embretada, pero usa términos que yo, pero trata de asemejarse a decir, lo apliquemos como si fuera una notación o algo que uno puede decir que es más tangible para verlo y quizás entenderlo. Entonces, si yo tengo un problema, ¿no es cierto? Un problema de software, si yo defino eso, si se define ese problema como que yo tengo que aplicar alguna determinada configuración a una máquina, que le llamemos M, la máquina es M, y esa máquina tiene que hacer determinadas cosas o ejecutar cosas, efectos, ¿no es cierto? Efectos. Yo tengo una causa, aplico un efecto que hace que se ejecute una causa, bueno, para que ejerza unos efectos o actúe contra eso, que esos efectos le vamos a llamar R, para que actúe en dónde? En el dominio donde tiene aplicación esa máquina. Trata problemas de este tipo, está en este ambiente, en este lugar, para resolver esta situación. Bueno, ese dominio se va a llamar D. Entonces yo tengo el dominio D, donde esta máquina va a actuar, la máquina M, y las cosas que esa máquina M ejecute o ejerza sobre ese dominio, ¿no es cierto?, respondiéndole a ese dominio ante un estímulo, responde, ese ejercer algo va a ser el R. Esos R serían los requisitos, son los requerimientos, que son necesidades, metas u objetivos que el cliente tenga. Entonces, si ustedes ven, no es que sea un trabalengua, es una definición bastante sencilla y es como que trata de emparejarse, ¿no es cierto?, o de hacer similitud a lo que ustedes ven. O sea, yo tengo una máquina puesta en este escritorio, ¿no es cierto?, que resuelve ciertos problemas de facturación, suponiendo que mi dominio de facturación, mi máquina es esta, la máquina M, donde está funcionando esto que resuelve temas de facturación, de yo presionar tal cosa o hacer tal cosa, que he hecho que esa máquina M responda a ese estímulo con algún evento, con alguna ejecución de algo, lo que sea. Bueno, esa ejecución va a ser el requisito. Por otro lado, también, ¿qué puedo decir? Que un requisito es una capacidad, ¿no es cierto?, que tiene que tener un determinado software y que esa capacidad la solicitó alguien, en este caso un usuario. ¿Para qué la solicitó? Para poder resolver un determinado problema o cumplir un determinado objetivo que tenía. Entonces, yo tengo que, como objetivo, poder sumar dos números. Entonces, bueno, yo quiero que esto lo resuelva un software, la suma de dos números. Bueno, la suma de dos números, esa capacidad de este software de poder decir yo le doy dos números y lo suma, es un requisito. Porque resuelve esa necesidad que tiene esa persona, ese objetivo. Por otro lado, también puedo decir que es una capacidad que el software debe cumplir o la debe tener, o sea, debe estar contenida en él o en algún módulo que él tenga y quizás no, como dice ahí, para satisfacer a un cliente en particular, sino a un contrato, algún estándar, una especificación que se hizo o alguna documentación que imponga eso. ¿Por qué? Porque posiblemente algún requerimiento o alguna necesidad con respecto a ese software no solo nace del cliente o el cliente la plantea, sino que hay alguna regulación o reglamentación en esa actividad en particular que exige que un
sistema de software resuelva determinadas cuestiones o de tal manera para esa problemática. Entonces no las dijo un cliente, pero ese software tiene que tener esa capacidad. Entonces también, obviamente, eso es un requisito o un requerimiento. Ahora bien, tenemos estos dos ejemplos denunciados. Por un lado, tenemos que llevar adelante el desarrollo, la construcción de un software para un sistema que va a tratar de controlar una caldera a vapor. En ese caso, dentro de esa problemática, yo tengo esas 4 afirmaciones que ustedes ven ahí. En amarillo, en la cual dice la primera, que el agua entra en ebullición a 100 grados centígrados de un átomo de presión. Por otro lado, tengo la afirmación 2 que dice el sistema evitará que el agua entre en ebullición. El 3 que dice el sistema leerá la temperatura del agua por medio de un sensor. Y el 4, el sistema podrá subir la temperatura del agua por medio del regulador. Según ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál de esas 4 afirmaciones es un requisito y cuál no? Escucho propuestas. Vamos con Alex, a ver qué dice Alex. ¿Me escuchan o me he quedado frisado? Sí, sí, profe, sí se escucha. Ah, no, yo digo por el internet. Alex, ¿me escucha Alex o no? Sí, profe, estamos en el baño, acabo de llegar. ¿Qué ha pasado? Nada, todo lo encuentro manejando en el baño. Esos son los beneficios. Hace la casa, Sí, profe. obviamente, son los beneficios de cosas. Pero yo, lamentablemente, yo estoy hablando, ya ahora tengo también, yo tengo ganas de ir al baño en un rato, ya le aviso que ahí al baño y vuelvo. Pero, bueno, has visto, léelo los 4 esos que tenés ahí, fíjate, ¿cuál de esos 4 para vos es un requerimiento y cuál no? ¿Qué opinas vos? Y el AF3 es un requerimiento. Bien. ¿Hay alguno más o no? Y AF4 también. Ajá. AF2 también, profe. Bien, Claro, porque AF1 es solo un dato. bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Está bien eso o cambian algo? Tic-tac, 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 tic-tac. Bien. ¿Pero es un dato o qué más podría ser? ¿Nada más que un dato? ¿Qué sería quizá en la definición que hemos visto? Yo creo que hay que información que tiene que saber para poder hacer bien el sistema, digamos. Exacto. Sin esa afirmación 1, ¿qué vendría a ser? De el dominio, es parte del dominio de la aplicación. Si yo no conozco ese dato, ¿cómo hago verdad a los que le siguen, digamos? ¿Cómo hago el segundo, por ejemplo? Que evite que el agua entre en ebullición. Si solamente tengo un sensor de temperatura y puedo subir la temperatura, que la máquina, ¿cómo hace para ver que el agua no está saliendo burbuja? No hay nada que me diga. No dice que habrá una cámara que estará mirando, que detecta las burbujas, que ha visto que se levanta el, no sé, el nivel de agua por las burbujas. No dice nada. Obviamente, en las palabras que está puesto el término el sistema, obviamente que son más precisas para que todos digan es un requisito, un requerimiento, entonces un efecto R. Pero el primero, el que le da sustento a todos los otros. Entonces también tiene que estar en la documentación que yo haga. Porque si no, dejan de tener valor lo siguiente. ¿Se entiende? Por eso es importante. ¿Mm? Veamos el segundo ejemplo. Yo tengo que hacer un software para aviones. Y en ese software para aviones se plantea lo siguiente.
el requisito que se plantea es que la marcha atrás en un avión solo va a estar habilitada sí, solo o sí, cuando el avión se encuentre en la pista. ¿Está? Eso dice el requerimiento que se le pide al sistema. Eso tiene que hacer. De ahí, como datos del dominio de ese sistema que tengo, que yo tengo, por un lado, unos pulsos que emite un sensor siempre que las ruedas del avión se encuentren rotando. Por otro lado, yo infiero, como otro dato del dominio, que las ruedas del rotando del avión implican que el avión se encuentre en la pista. ¿Ah? Entonces, el comportamiento externo que se le pide a esa máquina es, en base a los datos, ¿no es cierto? Porque que la marcha atrás esté habilitada, el avión esté en pista, es general, es la necesidad del cliente, el avión está en pista. ¿Cómo detecto que está en pista? En base a esos datos, ¿no es cierto? Esa parte del dominio de cuestiones que yo puedo censar. Entonces, realmente el comportamiento que se le exige a la máquina es que la marcha atrás esté habilitada si y solo si tenga pulsos ese sensor. ¿Todo eso será correcto o hay algo que no está correcto? ¿O ya con eso me basta y si lo resuelvo? ¿O puede pasar algo que no se cumpla? No sé. ¿Qué opinan ustedes? No, profe, pero tiene que... No, creo que me sigue Gonzalo. ¿Qué? Opinen. Juan Ignacio, Santiago. Está mudo, Juan Ignacio. Mándale un WhatsApp para avisarle que yo le estoy hablando. No, sí estoy, profesor, sí estoy. Nada más que estoy pensando. Ah, bueno. ¿Y Santiago estará pensando también? Sí, a mí me mató con la pregunta. Y bueno, pero ¿qué opinan ustedes? Si ustedes han visto lógica, que hay más o menos sí, solo sí, todas esas cosas han visto. ¿Les parece que está bien? Capaz que anda todo bárbaro. No No, pasa o sea, nada. cuanto a que dice si marcha atrás habilitada, si solo si avión en pista, o sea, está bien porque no va a ser marcha atrás en el aire, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo el aire qué? No, dice que si la marcha, no sé si estoy interpretando bien, pero Sí, sí, a ver, si hace marcha atrás, quiere decir que el avión está en pista. sí. Después, Por eso, ¿cómo detecta el avión eso? ¿No es cierto? Eso es lo que enuncia el cliente. Mira, yo necesito que la marcha atrás en el avión solo se pueda, el piloto solamente pueda poner marcha atrás cuando el avión esté en la pista. claro, No pueda exactamente. poner marcha atrás en otro momento. Claro, es Bien, por eso le decía, no va a ser marcha atrás cuando está el avión en el aire. claro. Bueno, aparte estaría guardado el tren de aterrizaje, pero inclusive no importa eso. Le dicen, bueno, que esté en la pista puede hacer marcha atrás. Ahora bien, ¿cómo el avión ese sabe, o el software ese sabe que el avión está en la pista? Bueno, ahí me dicen, tengo esos dos datos Por el pulso como parte del dominio. Cuando las ruedas están girando, se emite un pulso. Exacto, sí. Ese pulso, ¿no es cierto?, de un sensor. ¿Mm? Entonces, de los pulsos del sensor, las ruedas están rotando. Bueno, yo digo, infiero que las ruedas deben estar rotando cuando el avión está en la pista. Entonces, ahí hago esa relación lógica para decir al cliente, me ha dicho avión en pista. Avión en pista implica ruedas rotando. Si las ruedas están rotando, tengo pulso de sensor, tengo que habilitar la marcha atrás. Claro, si Entonces, hay hace pulso, eso. el avión está en la pista. Ujú. Dime.
Marcha atrás habilitada, pulso de descenso. Está bien, porque si está en pista, hay pulso de, si hace marcha atrás, hay pulso de sensor, porque está en la rueda en la pista. Ujú. Bien. Siempre se da, Y así sí, está clarísimo. Bien. ¿Qué otro más opina? ¿Alguien más que diga algo de Profe, Nicolás? Sí. ahí está afirmando que el avión da marcha atrás en pista. ¿Cómo afirmando? No entiendo. No, lo único que dice que cuando está en pista es porque las ruedas rotan. Si las ruedas rotan, hay pulso de un sensor. Si hay pulso de sensor, entonces puedo inferir que el avión está en la pista. Entonces, para cumplir el requerimiento que la marcha atrás se habilita si el avión está en pista, yo digo eso, que el sistema va a tener ese comportamiento, habilitar a la marcha atrás porque hay un pulso de un sensor, que era lo que él puede llegar a tener contacto o control, puede leer, digamos, la existencia de esos pulsos de ese sensor. ¿Ah? ¿A eso te referí? Sí, profesor, eso era. ¿Y qué opinas vos? ¿Está bien así? ¿Funcionará siempre bien? Yo creo que sí. Bien. Yo, profe, yo discrepo, A ver, porque cuando el avión despega, antes de guardar el tren de aterrizaje, la rueda sigue rotando. bien. No sé, yo pienso. ¿Y qué pasaría? Y estaría habilitando estaría con el sensor pulsando y estaría habilitada la marcha atrás. Bien. En ese momento, o sea, en ese momento entre que el avión está despegando y guardando el tren de aterrizaje. Sí. Ojo, bueno, está bien, me parece bárbara la precisión, sí, por eso. A ver, ¿alguna otra más o no? Santiago sigue el silencio. Yo estoy pensando lo mismo, o sea, en el sentido de a qué hace referencia en pista si, qué pasaría el caso donde no está hablando en pista literalmente. Como para sacarlo, supongamos, del hangar, no estás obligatoriamente en pista. No, bueno, calculo que el término en pista es que decir que está en tierra, por ejemplo. Está en el suelo. ¿Alguien más nota alguna otra cosa o no? Sí. Seguro, digamos. Suponemos que no debería servir para nada, digamos. Entonces, Profe, ¿para yo qué tengo una habilitarla? consulta. Sí sirve, Sí. profe, la marcha atrás, en el aire, Cuando ya está porque... despegando, ¿por No, qué? cuando está volando, porque es un empuje inverso. Bueno, no sé, vos sabés más de aviones que yo. No sé cuál será el empuje inverso, porque en teoría la marcha atrás es para hacer rotar, claro, el avión en el sentido para atrás, que calculo que las turbinas obviamente tiran para atrás. Pero a nivel del vuelo significará algo, posiblemente. Acá estamos tratando de ver que se mueva dentro de la pista, pero no está mal la acotación, ¿sí? Podría ser un empuje inverso. Ahí, Alex, algo vos querías decir también. Yo, profe, yo quería consultar el tema ese de cómo funciona la marcha atrás en los aviones, pero ahí ya Rija me abrió los ojos con el empuje inverso. No, pero igual en pista no Claro, usan los aviones de marcha atrás porque el sonido de la turbina y aparte el viento que genera es peligrosísimo. Por eso tienen como un camioncito que los mueve. No sé bien el nombre de...
Sí, hay algunos que lo mueven y no sé si todos los mueven, che. Me quedó la duda. Puedo decir que en todos los casos hay el carrito, es el cambio, lo empuja para atrás. Siempre. No, profe, yo creo que no siempre, por lo menos. No. En los aviones, en los aviones comerciales sí, pero en lo que son de motores rotativos simples, en la trompa, no creo. No, en eso Pero no, no son eso mete avionetas. marcha atrás. Dice especificar un software para un sistema de avioneta. Ah, No, de aviones. aviónica, dice No, aviónica, es para el área, digamos, no estamos diciendo de aviones comerciales u otro, digamos, tampoco vamos a entrar en el detalle, es un poco jugar con estos términos, la lógica al ver, bueno, después el tema, ven ustedes, digamos, que quizá uno viendo los datos, si no empieza a indagar con precisión diferentes situaciones que hacen al dominio o a cuestiones en puntos particulares de ese dominio, hay cosas que se pueden estar cumpliendo como cosas que no. Entonces, capaz que la máquina no se está comportando como verdaderamente el cliente pide. Porque también, digamos, tenemos el caso cuando hay mucha agua en una pista, los aviones aterrizan y cuando aterrizan y las ruedas están en la pista, se produce lo que se llama aquaplaning, digamos, el avión se desliza, la rueda no gira por un tiempo. Entonces, mientras no gira, no hay pulso del sensor. Si no hay pulso del sensor, el sistema interpreta que el avión no está en la pista. ¿Y el avión dónde está? Está en la pista. ¿Se entiende? Entonces, tenemos otra situación ahí, más sumada a la otra. Si está empezando a despegar, las ruedas siguieran rotando, está infiriendo algo que no es real. El avión no está en la pista. Y está quizá dando la posibilidad al uso de la marcha atrás, ¿no es cierto? Como ejemplo burdo, acá no estamos tratando de ver, no, un avión de línea va a hacer esto, va a tener no sé qué cosa, van a bajar los flaps, nada, eso ya es, hacer un avión, un software de avión, obviamente, es una cosa complejísima, digamos. Y más, debe tener, yo creo que lo pongo en alguna diapositiva, tiene arriba de los 350.000 requisitos, digamos, de un Boeing. O sea que no es no va a ser un enunciado de 4 líneas. Pero un poco la lógica es, o lo que trato de jugar con ustedes, que razonemos, es decir, vemos la importancia que tiene el dominio dentro de una aplicación. ¿No? O sea, que el enunciado que plantea un cliente como una necesidad, como un requisito, no solamente es traducible a un comportamiento de una máquina o a un efecto que un software haga sobre algo, tomando información de la que él puede censar y inferir cosas, no, debería nutrirse de muchas más cosas y el dominio que esté o todas las particularidades o situaciones son fundamentales para determinar que ese comportamiento se cumple o no se cumple. Entonces, igual que el de arriba, si yo voy a otra latitud y el agua no entra en ebullición a 100 grados centígrados, que es un átomo de presión, porque la situación climática, etcétera, de ese lugar hace que el agua tarde más o tarde menos en lograr el punto de ebullición, el software funcionaría y yo si lo pruebo ahí el cliente me diría que no funciona. Y si lo pruebo en otro lugar donde están dadas esas condiciones, funciona. Entonces, el tema de decir el dominio no es solamente para ver cómo construyo el software y que él pueda reaccionar contra ese dominio de la forma deseada, sino también el dominio, decíamos, es importante incluirlo dentro de la especificación, porque bajo las condiciones de ese dominio, mi software es válido. Quizá bajo otras condiciones no sea válido. Entonces, cuando yo digo tal vacuna, tal cosa, tiene que estar entre menos tanto grado y tanto grado para que esté. Si a paso esa temperatura, la vacuna es efectiva y ya no. Entonces, yo aseguro que mi vacuna sirve, ahora que estamos con tema COVID, por eso saco el ejemplo, que mi vacuna tiene tales resultados, o sea, que tiene tal comportamiento, cubre tal necesidad, pero dentro de este dominio particular. Si no está en este dominio particular, los resultados no son los mismos.
Yo no puedo dar certeza qué comportamiento tiene si las condiciones no son las que están pactadas dentro de esto. ¿Se entiende? Entonces, ustedes han visto un auto, acelera de 0 a 100 en tal cosa, tiene tal consumo en ciudad bajo determinados parámetros, tal consumo en ruta, tal determinados parámetros, frena de 0 a 100 en tantos metros con tantas cosas. Si yo lo llevo al extremo, cambio de determinadas condiciones, cambio los neumáticos que usa, cambio las cosas, yo no puedo decir después, mira, yo he querido frenar y esto me frenó en vez de en 100 metros, me ha frenado en 130 metros. Bueno, si usted ha cambiado las condiciones del vehículo, el vehículo está para esas condiciones. ¿Se entiende el planteo? Bien. Estamos con un delay en la respuesta. Pero bueno. Ahora, siguiendo con otra definición, digamos. ¿Qué sería esta especificación de requisitos? Y sería un documento. Un documento en donde yo tengo que ser específico, claro, conciso en decir qué es lo que el sistema tiene que hacer, qué deberá hacer ese sistema futuro una vez que esté, ¿qué? Funcionando. Y por lo general ese documento, este documento de especificación de requisitos, yo lo puedo usar o debería de usarlo como anexo o como parte de ese contrato que yo firmo entre cliente y vendedor. Aunque el cliente y el vendedor, como dice, sean distintas oficinas de una misma empresa. Entonces, por decirle algo, no sé, por decir Garbarino, que me viene Garbarino a la cabeza por el tema de que está en quiebre y con problemas. Pero supongamos que Garbarino, el área que desarrolla, no sé, el e-commerce de Garbarino sea un área de informática o de TI dentro de su propia empresa. La verdad que, no sé, capaz que no lo terciarizan, ¿no es cierto? Lo tienen ellos mismos. O en un banco tiene su propio grupo de gente que hace el desarrollo, por ejemplo. Entonces, si algún área en particular, la gente de cobranza, la gente de crédito, la gente de venta, la gente de no sé qué historia, de paquete de cuenta corriente, no sé qué, pide alguna solución o tiene algunas necesidades en el software para tal cosa, bueno, esta especificación debería estar firmada o de acuerdo entre esas dos áreas, o sea, tomando el rol cliente-proveedor, ¿no es cierto?, cliente y vendedor, al igual de que si fueran áreas que no se conocen o que tienen intereses distintos, no forman parte de la misma compañía. Por más que estén dentro de la misma, deberían jugar ese rol, no tratar de quitarlo ese rol por el hecho de pertenecer a lo mismo, sino tratar de ser específico en lo que se pretende hacer y que quede por escrito. ¿Eh? Otra de las cosas que vemos también es que es la administración de requisitos de requerimiento, que un poco eso lo íbamos a escuchar de Pablito Orellana, los otros que faltaban presentar lo de CMMI, bueno, pero en este caso ya como es administrar, sería que es un proceso que se debe llevar adelante, ¿no es cierto? En este caso cada proceso tiene etapas, tiene pasos, tiene puntos, bueno, entonces en este caso es una guía es una metodología, es una guía. Entonces una guía, de nuevo, sistemática, quiere decir que se va a repetir, ¿no es cierto? Se va a hacer un seguimiento paso a paso, una secuencia paso a paso de las actividades que se deben de llevar adelante y de esos pasos que se deben llevar adelante son, por un lado, la educción, ¿no es cierto? La educción, que ustedes ya el término quizá lo han visto con Mario Figueroa, o es muy relativo a lo que es inteligencia artificial, ¿no es cierto? La educción es la adquisición de conocimiento de personas, y no la adquisición de un libro, que si no sería adquisición únicamente, por eso el término cambia a educir. Educir es tomar necesidades o ideas o algo de personas. Entonces, educir, luego de educir, o sea, tomar esas necesidades, etcétera, organizarlas, juntarlas, clasificarlas, ver que estén ordenadas en base a la temática, a la problemática, a cosas que tienen en común, áreas, departamentos, funciones similares, lo que fuera, para luego documentar, ¿no es cierto?, estos requisitos del sistema. ¿Y en qué se va a documentar? En este documento de especificación de requisitos. Y ese documento, ¿qué es lo que intenta hacer, o este proceso, para qué se hace? Para establecer o mantener el acuerdo que decíamos entre las partes. Las partes acuerdan algo y esto que está acordado se firma.
Entonces hemos llegado a un acuerdo del firmarlo ahí, los dos estamos conscientes y compartimos que esto es lo que hay que hacer y de esta manera. Y si hay que cambiar algo, bueno, todos los cambios van a estar reflejados ahí, todas otras ideas que tengamos están ahí. Entonces, esto pasa en cualquier lado, ¿no es cierto? Si queremos acordar algo, si llegamos a un acuerdo, alguien plantea alguna cosa, los que están de acuerdo dicen sí, levantan la mano, votan, perfecto, ya enunciemos que estamos de acuerdo y eso queda registrado y asentado para que todos tengamos visión o visibilidad sobre lo que estamos planteando, qué necesidades a cubrir y de qué manera. Entonces, eso sería la administración de estos requisitos que van creciendo, van cambiando, van evolucionando en el tiempo, por eso hay que administrarlo. Para administrarlo requiere de estos pasos. Por supuesto que esta administración, que un poco le decía hace un rato, radica particularmente en el tamaño o la complejidad que tenga el software que voy a hacer. Si yo tengo un proyecto de 2 personas con 10 requisitos, administro requisitos, medio que no va a hacer falta, es más burocracia que otra cosa, va a ser una actividad sencilla. Pero en el caso de un proyecto de Boeing que tiene 300.000, en el Boeing 8, los Boeing más grandes son mayor cantidad de requerimientos, aparte que tienen software y tienen hardware, ahí sí la administración de requerimientos se vuelve una necesidad importante por el hecho de gestionar ese volumen y esa complejidad que no puede quedar librada que alguien se acuerde o toque donde quiera, sin avisar a nadie, modificar lo que venga. No, debería estar todo sumamente registrado. Como para terminar esta parte de ingeniería del software, vamos a llegar acá y acá un poco es como explicar el rol que juegan estos requerimientos o la especificación de requisitos dentro de todo el proceso. Si ustedes ven, yo voy a tener el proceso de análisis, ¿no es cierto? Donde yo tengo conversaciones, charlas con el cliente, mostrando cosas que él haga devoluciones, interactuando con él. De esa vinculación con el cliente, yo voy a hacer lo que es la educción, que era el primer paso, la deducción de necesidades, para que a través de esta etapa de análisis, que yo valide con él lo que voy deduciendo, vuelvo con él y veo es correcto, me equivoqué en esto, no faltaba esto, etcétera, voy haciendo ese análisis, de ese análisis voy construyendo que es el documento de especificación de requisitos, que puedo usar como anexo al contrato que yo firme entre las partes. A su vez, ese documento de especificación de requisitos es el que va a ir descendiendo por las distintas etapas para decirme acá, diseño en base a lo que me pidieron acá, codifico en base al diseño, pruebo en base a lo que codifiqué y ya pongo en operación y mantengo. Y esta especificación va a jugar el rol para verificar, ¿no es cierto?, la codificación, que codifico lo que se especificó, pruebo en base a cómo se especificó acá, hago la prueba para ver que lo que estoy probando del software cumpla la especificación, o sea, resuelve la problemática de la manera esperada en la especificación del requisito y no de otra manera. Acá decía que debería sumar 2 números y debería dar como resultado la suma. Acá hago el código que dice variable A, aplicación de no sé qué función con la variable B, igual al resultado. Acá pruebo todas las posibles cosas y bueno, tengo que ver que realmente lo que obtengo como resultado de la suma y que esto no está multiplicando o haciendo otra operación, sino sumando, porque acá dice que suma y tiene que ser de tal o cual forma. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Todo perfecto. ¿Ninguna duda entonces? Por ahora no.